A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una satisfacción enorme continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad, como en otras en realidad, tenemos la presencia de un gran amigo, compañero y un gran investigador médico, científico médico en el campo de la genética y la genómica. Él es César Paz y Miño, director del Laboratorio de Genética y Genómica de la Universidad Técnica Equinoccial de Quito. Con él hemos conversado en otras ocasiones sobre la genética y la contaminación ambiental. Hemos conversado sobre la genética y genómica de modo general. Ahora vamos a hacer un programa con aspectos más específicos relativos a la genética. Pero antes vamos a hacer un recuerdo del Sistema Nacional de Salud Intercultural Financiado que estamos proponiendo a la comunidad ecuatoriana, su filosofía, sus principios, su base legal y constitucional, el modelo oficial y frente a él el modelo participativo o popular, el paquete de servicios. Este paquete de servicios incluye unos aspectos que tienen directamente que ver con las posibilidades de la genética en la clínica. Ya lo vamos a ver. Instrumentos para la acción, el modelo de gestión, se necesita planificar, ejecutar, controlar y revisar para el mejoramiento continuo. Los recursos económicos siempre escasos, pero particularmente para las investigaciones en nuestro país, desgraciadamente, muy pocos, muy reducidos, muy disminuidos. El cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, los 17 objetivos del desarrollo sostenible para producir crecimiento económico, equidad social y la protección del ambiente y la naturaleza en términos intergeneracionales, y finalmente las instituciones que hacen salud, las instituciones que prestan salud como el Seguro Social, el Ministerio de Salud Pública, entre otras, pero también las instituciones académicas. Precisamente una de ellas es a la que se pertenece nuestro amigo invitado César Paz y Miño, es decir, a la Universidad Tecnológica Equinoccial. La genética es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica, mientras que la genómica es un campo interdisciplinario en donde vemos que participan una serie de profesionales sobre la base de la biología molecular. El genoma es un conjunto completo de ADN dentro de una sola célula de un organismo, y como tal la genómica se enfoca en la estructura, función, evolución y mapeo de los genomas. Como ya les habíamos indicado, en esta oportunidad queremos conversar sobre aspectos que habitualmente se pregunta la gente en términos cotidianos, y también para algo especial. Creo que resulta importante destacar que el día de mañana, cuando grabamos esta emisión, este programa, se festeja el Día Mundial
de la genética, y es porque en este momento pues todo gira alrededor de la genética, de la nanotecnología, en fin, de aspectos de la ciencia realmente que están revolucionando el mundo y la humanidad. Así es, exactamente. Las investigaciones en genética están liderando el mundo científico. Hasta edificios helicoidales simulan hoy día el espiral del ADN. Ha impresionado a todos. Nos impresiona esto. Sí. Hablemos de modo general de estas diferentes aplicaciones, curiosas aplicaciones en realidad. En la internet podemos ver grandes edificios en otras ciudades, y aquí también Así han es. comenzado a surgir los edificios helicoidales. Estos torcidos, En esta retorcidos. primera parte, ilústranos, tú como excelente genetista, ¿cuáles son las aplicaciones, así de modo general, que se están haciendo en el mundo en este momento? Muchas gracias por la invitación. El tema del Día del ADN es el 25 de abril y con eso hemos hecho coincidir, al menos nosotros, un evento que es un ciclo de conferencias, de 13 conferencias, y una exposición de afiches con construcciones de edificios que tienen que o recuerdan las formas del ADN. Entonces hay muchos, hemos reunido una cuestión de 50, 4 del Ecuador, van a estar expuestos en Quito y Guayaquil. Exactamente, van a estar expuestos en la UTE, en la Rumipamba. Y en realidad es de esta cuestión que ahora empieza a tener forma, que se llama la arquitectura genética. O sea, no estamos tan locos para haber hecho esta exposición, ¿no? Entonces empiezan a aparecer arquitectos que toman las formas del ADN para hacer sus diseños, además impactantes, gigantescos, ¿no? 150 pisos de las torres en Beijing, por ejemplo. Hay un edificio muy atractivo en forma de ADN, si uno lo ve en Panamá. Hay un edificio que incluso se llama DNA Tower. Entonces quiere decir que el ADN, la naturaleza, están impresionando también a las nuevas ideas y la innovación en el tema arquitectónico. Hay una discusión curiosa también en esto, es que ¿qué es más importante, la forma o el espacio? Parecería que las dos, y el ADN es un buen momento, claro, es una buena manera de enfrentar las dos cosas: funcionalidad, forma interesante y los espacios, ¿no? Y además, de acuerdo a lo que uno empieza a informarse del tema, la plasticidad, el ahorro de materiales, el tema de la respuesta mejor al ambiente, el biomimetismo de los edificios, entonces todo esto que hace más agradable, ¿no? Por ejemplo, la respuesta a los vientos, las formas de ADN, estas formas torcidas de los edificios, hacen que el flujo también sea mejor, e incluso todo el sistema de circulación del edificio. Entonces hay cosas que son muy curiosas, ¿no? Que nosotros lo único que hemos hecho es decir, miren, ahí hay unos edificios con formas de ADN, y al lado hemos puesto la imagen del ADN explicando el ADN. Es porque la perfección. Exactamente. Entonces hay edificios en forma de células, hay un edificio en Colombia en forma de un cromosoma, ¿no? Entonces dice, las alas del cromosoma, digamos, los brazos son los laboratorios del centro, es el centro de movimiento de este centro en Colombia, ¿no? Entonces los arquitectos han visto que es una buena cuestión el hacer esto a través de este vínculo con la naturaleza, ¿no? Incluso se llama arquitectura natural también, es un derivado esto de arquitectura genética, y hay posgrados de arquitectura genética, hay en Barcelona, hay en México, hay unos fantásticos arquitectos en Singapur, en Beijing, que están tomando las formas del ADN para hacer construcciones. Puentes fantásticos que unen grandes distancias, son puentes gigantes que tienen forma de ADN. Helicoidal. Sigamos adelante. Después de esta interesantísima ilustración que nos ha hecho César, abordemos el aspecto de la genética, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo, el cáncer. ¿Por qué un mismo tratamiento no da
los resultados deseados en pacientes que adolecen o hipotiroidismo o cáncer de tiroides, en fin, ¿cuáles son los determinantes genéticos de estas variaciones? Justamente en la introducción que hacías se dividía en dos partes, ¿no? El tema de la genética, que son los genes, y la genómica, que son los genes funcionando, o sea, es el conjunto de genes funcionando. Entonces, los genes ya tienen diferencias entre los individuos, o sea, cómo se van a expresar tiene diferencias. Y una de estas diferencias es respuestas a tóxicos, respuestas a fármacos, y eso se sabe que tiene una influencia genética directa. Y ahora se habla incluso de más allá, por eso hago esta comparación de genética y genómica. La genómica es cómo el conjunto de genes están coparticipando en reacciones en los individuos. O sea, cómo tú te comportas con una enfermedad infecciosa, si te afecta más o menos a una enfermedad, cómo es una enfermedad como el cáncer, más agresivo, menos agresivo, más sobrevida, menos sobrevida, mejor respuesta a tratamientos, peor respuesta. Todo tiene que ver con este juego de genes, ¿no? Antes pensábamos que un cáncer se podía explicar porque así era. Las leucemias con dos genes, por ejemplo, ¿no? Las leucemias, dos genes, decíamos, ya hemos entendido. Resulta que empiezas a analizar con estas nuevas técnicas de secuenciación masiva, que ya puedes analizar el conjunto de genes, todos los genes, 4000, por ejemplo, de una sola, y empiezas a ver que hay redes de funcionamiento. Entonces, lo que antes pensábamos que eran dos genes en una leucemia, ahora empieza a ver que son 17, 21 genes relacionados con el tema del comportamiento de la leucemia. Entonces hay veces que nosotros desde el punto de vista genético decimos, hemos descubierto ya al fin cómo se comporta el cáncer en genética, y estas nuevas evidencias te hacen decir un poco más pesimistamente, todavía no entendemos. Pero el tema es que estas cuestiones ya más concretas, no los individuos, un individuo tiene mejor o peor respuesta a un tratamiento. Por ejemplo, mujeres que tienen una información genética en que haces 3 evaluaciones al mismo tiempo y las 3 resultan que son negativas, lo que se llama el triple negativo. Estos pacientes no tienen una respuesta buena a los tratamientos convencionales. Entonces esto hace ver que el tema genético es tan trascendente, es tan importante, que debería haber una apertura a la inclusión de pruebas genéticas para iniciar tratamientos, por ejemplo, quimioterapéuticos. Ahora se tiene la evidencia suficiente de que si tú tienes unos genes específicos, pues tu tratamiento tiene que ser o más fuerte, menos fuerte, o simplemente no te va a responder el tratamiento. Se había creado, por ejemplo, este fármaco que se llama, que trata un tipo de leucemia, la leucemia mieloide crónica. Se decía, ya con eso hemos curado todas. Resulta que al poco tiempo se dan cuenta que hay un 10% de pacientes que no responden. Y ese 10% tiene unas mutaciones de los genes involucrados en el metabolismo de este fármaco y por tanto no responden al fármaco. Esa es la razón de la diferenciación. Vamos a un punto, a pesar de que yo conozco y todos conocemos, ¿no es cierto?, al menos los que estamos vinculados a la salud, que tú eres un excelente docente, además de un excelente investigador. Gracias. ¿No es cierto? Una pregunta para que nuestro público se familiarice con el genotipo y el fenotipo, para luego conversar por qué la facies de las personas con trisomía 21 o enfermedad de Down, otros trastornos genéticos, se expresan externamente y podemos fácilmente distinguir a una persona que tiene síndrome de Down. Comencemos entonces, mi estimado César, por definir en términos sencillos el genotipo y el fenotipo. Esta es una discusión de antaño en la genética, ¿no? Cómo los genes se expresan en los individuos. Entonces cada vez se tiene más evidencia
de un gen produce tal característica. Entonces, por ejemplo, en el síndrome de Down hay muchas de las características físicas, ese es el fenotipo, lo físico, tiene su base en los genes. Entonces, ¿qué ocurre en una persona con trisomía 21, 3 cromosomas 21 en vez de 2? Tiene triple dosis de genes, y estos genes tienen que ver con las características físicas. Por ejemplo, el retardo mental está asociado a un gen específico del cromosoma 21. Entonces, al tener 3 dosis, lo que está ocurriendo es que se sobreexpresa y esto produce síntomas específicos, signos específicos. Entonces, esa es la relación justo del genotipo, lo que tengo de los genes, versus lo que tengo físicamente. Por ejemplo, los niños Down, los pacientes Down tienen una propensión mayor a hacer demencias. ¿Por qué? Tienen un gen que se llama el SOD, superóxido dismutasa, que tienen en triple dosis, y entonces eso les hace que tengan mayor deterioro de su sistema nervioso. Entonces tienen demencia. Tienes problemas cardíacos también, eso también tiene que ver con genes específicos del cromosoma 21. Tienes la talla corta con genes específicos del cromosoma 21. Entonces esa es la relación genotipo versus fenotipo. ¿Qué otras enfermedades podrían tener esta correlación entre los trastornos en los genes y la apariencia física? ¿Qué otro tipo de Exactamente. Bueno, tienes muchas, ¿no? Tienes, por ejemplo, el enanismo acondroplástico, tienes unas enfermedades que se rompen los huesos, que se llaman osteogénesis, que tienes mayor o menor gravedad dependiendo qué gen está mutado, y de hecho la clasificación de las enfermedades viene en tipo, por ejemplo, osteogénesis imperfecta, tienes tipo 1, 2, 3, 4, que tiene que ver con los genes implicados. Los genes implicados producen el mismo signo, roturas de huesos, pero los genes son diferentes, entonces la gravedad va a ser diferente. Esa es la relación genotipo-fenotipo. Entonces, hablábamos de la leucemia, pasa lo mismo. Yo puedo tener la misma alteración de los cromosomas, que sería el genotipo, pero ahora ya voy más profundo. Tengo alteración de los genes implicados. Entonces tengo una alteración que me da una leucemia crónica y el mismo gen con otra alteración me da una leucemia aguda. Entonces ahí está la discusión genotipo, fenotipo. Otra vez, el fenotipo es la leucemia, pero el genotipo te hace que sea o crónica o que sea aguda. Y esa es la discusión actual, ya no solo el tema físico, sino cómo se manifiestan las proteínas en los individuos para producir enfermedades, por ejemplo, enfermedades de depósitos, ¿no? Las lisosomales que se llaman, que te dañan el hígado por depósito de sustancias. Entonces, el fenotipo es el hígado dañado. ¿Cuál es el genotipo? Los genes implicados en que no exista metabolismo de grasas, por ejemplo, o de proteínas. Tú hacías referencia a las bases proteicas. Haznos un poco acuerdo de esto. Teniendo en cuenta, y siempre para nuestro público, ¿no es cierto? Es decir, los genes, cada célula de nuestro organismo, en todas partes, todas las células, que son millones de millones o billones, ¿no es cierto? Cada una de estas tiene 25.000. 23.000 genes, lo que se calcula ahora, sí, 23.000. Y cada gene, ¿no es cierto?, está compuesta por las bases proteicas, lisina, citosina, oxitocina. Si vamos más abajo, o sea, el ADN está compuesto por bases, ¿no?, que es la que uno estudia, adenina, guanina, citosina, citosina, ¿no es cierto? Esas se unen de 3 en 3 y da una característica para que se produzca un aminoácido. Un aminoácido. Y la unión de aminoácidos se llama polipéptido. Cuando empieza a funcionar se llama proteína. Entonces está el gen y la proteína. Gen y proteína. Entonces, ¿qué son las dos manifestaciones? El genotipo, el gen, y la proteína es el fenotipo. El fenotipo. Ya. En este momento, y la otra vez conversábamos acerca de las enfermedades raras, que resultan un azote realmente para la humanidad. Cada día se vienen descubriendo más y más enfermedades raras. Justo porque se descubren más genes implicados. Más genes implicados.
10.000 enfermedades raras y se siguen descubriendo anualmente muchas más. Y aquí hay un problema concretísimo, realmente estas enfermedades raras son difíciles de tratar. Y de diagnóstico. De diagnóstico y tratamiento, tratamiento costoso. En términos razonables, ¿qué podríamos hacer en términos de salud pública para enfrentar este tremendo problema que a la ministra de Salud le tiene a muy mal andar, diría yo, porque no termina de dar a conocer esa lista de medicamentos que podrían servir para paliar o para tratar estas enfermedades? ¿Qué nos puedes decir tú? Ese es un tema muy lindo porque ahí hay varias cosas implicadas. El tema primero de la lista de enfermedades. Si es que hay 10.000, deberían estar las 10.000 en la lista, o sea, de entrada. El tema es que aquí se hace una lista. Desde el punto de vista de la ética, claro, deberían estar todas las 10.000, o todas las raras, o todas las que raras se definen por el número de individuos que están afectos, uno en 15.000 o más, ¿no es cierto? Entonces dice, ya, muy bien, primero esa cosa. Luego haces una lista de las más frecuentes. No hay una estadística segura de cuáles son las más frecuentes. Entonces deberíamos partir de una estadística segura. Primero. Entonces, una vez con eso tenemos una lista. Luego, si tenemos la lista, deberíamos tener los tratamientos para todos los de la lista. Tienes un problema de medicación y de medicamentos para estos individuos. Son tan caros que no tienes todos. Luego, los que tienes en el mundo no los tienes aquí. Entonces tienes un problema tremendo. ¿Y qué no es lo que tienes pasa? Aquí porque son demasiado costosos. O porque simplemente no entran en el esquema de medicamentos básicos. Medicamentos básicos. Ya. Y tienes otra problemática, es que los médicos solo pueden recetar, los del sector público, los que están en la lista. En la lista. Y si no está en la lista, aunque puedas conseguir por otro lado, no los puedes recetar. Entonces es un círculo un poco extraño, vicioso, tremendo, que atenta contra el paciente. ¿Qué hacer frente Luego a tienes otra cosa, tienes el tema de el diagnóstico. Los centros del Ministerio de Salud, por ejemplo, no tienen genética al nivel que, por ejemplo, tenemos nosotros como universidad. Quieres entrar a un convenio con el Estado y hay un montón de trabas para entrar al convenio. Entonces es una problemática real. Se nos ha terminado el tiempo. En realidad es un tema tan amplio realmente que no lo podemos abarcar en una sola entrevista, pero ya habrán otras, mi estimado César. Yo no quisiera dejar pasar la posibilidad de que nos explicaras brevemente en el genotipo y la sexualidad. ¿Hay diferencias genéticas entre heterosexuales y homosexuales? No. El problema va más allá, ¿no es cierto? Cuando tienes un hombre en un lado, una mujer en otro lado, genéticamente bien definidos, en el medio, entre el uno y el otro, hay casi 56 pasos que pueden fallar. Y entonces todos estos pasos tienen que ver con esta nueva visión de género. O sea, el género va más allá, implica genes, implica posición en la sociedad, implica tu rol social y tu rol sexual. Entonces, no hay una evidencia de que un gen te determine un comportamiento hetero u homo. Hay alguna escuela, por ejemplo, europea, que dice que no, que la tendencia sexual tiene que ver con los genes. Sí tiene que ver con los genes, pero hay una discusión todavía. Dos tendencias básicamente, ¿no es cierto? La genética y la que es un constructo social. Social, exactamente. Cultural. Nos vamos a quedar ahí porque se nos ha terminado el tiempo, sin antes agradecerle nuevamente a nuestro amigo César Paz y Miño por sus siempre ilustradas opiniones y criterios respecto a estos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia y la aplicación de esos conocimientos al tratamiento de las enfermedades y al desarrollo de la vida. Gracias, amigos televidentes, hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,